Bueno, y comenzamos la primera carta de Pablo, a Timoteo. Pablo dice a Timoteo que es un verdadero hijo en la fe. Se piensa que conoció el Evangelio a través de su ministerio, del ministerio de Pablo, y por eso Pablo lo llama hijo, aparte de que fue un colaborador estrecho en el ministerio. Dice el versículo 3 que Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso mientras Pablo iba a Macedonia, y dice ¿por qué? Para que mandases a algunos que no enseñen una enseñanza, una instrucción distinta. O sea, dice ¿para qué mandases? Aquí hay un mandamiento. El mandamiento es que no enseñen algo diferente. ¿Diferente a qué? Que presten atención a fábulas, genealogías que no se terminan, que lo que traen, en vez de edificación en la iglesia, lo único que traen es discusiones sobre opiniones. ¿Y qué es lo que interesa? La edificación de la iglesia de Dios por medio de la fe. No ver qué opinamos cada uno sobre cosas que posiblemente ni entendemos. Y aunque es cierto que si cogiésemos el Talmud judío encontraríamos algunas de estas fábulas totalmente inventadas, y también veríamos genealogías interminables para justificar la autoridad de algunos y justificar ciertas cosas, al fin y al cabo son especulaciones de hombres, cuentos de hombres. Nosotros decimos cuentos chinos. Y yo quiero hacer hincapié en esto, hermanos. Estoy yendo un poco ligero porque me gustaría tocar distintos temas que Pablo toca en estos dos capítulos. Si tuviéramos que adaptar esto a nuestro contexto, hermanos, ¿cuántas veces no se acarrean disputas en vez de edificación en la iglesia por discusiones acerca de cuestiones que son teológico-filosóficas? Cuestiones que tienen que ver con Dios, pero que al fin y al cabo son especulaciones filosóficas y que muchas veces sin saberlo, hoy día tienen origen en la filosofía griega y en el gnosticismo antiguo, que ya fue un problema en la iglesia inicial. Hay cosas que dependen de Dios, no de mí. Hay cosas que son lo que son independientemente de lo que yo opine. La verdad no está sujeta a mi opinión. La verdad es la verdad. Y hay cosas que pertenecen a la soberanía de Dios, a un mundo celestial, que cuando empezamos a especular con respecto a eso y hacerlo como si fuese doctrina fundamental, estamos pecando de una arrogancia, de una soberbia que no nos corresponde. Y Pablo quiere poner orden en esas cosas. No se trata de dedicarnos a enseñar cuestiones filosóficas, teológicas, y el que acepte eso, pues ya tenemos una nueva denominación. Y si no, es un hereje. Cuando Pablo insiste en que lo que ha de procurarse es la edificación de Dios, que es por fe. ¿Y cuál es el propósito de lo que Pablo le manda a Timoteo? Versículo 5. Le manda que le diga a algunos allí en Éfeso que no enseñen cosas que al fin y al cabo son cuestiones de opiniones, de fábulas, historietas. Cuando el por qué manda eso es porque lo que Dios desea es amor nacido de un corazón limpio. Amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué quiere decir esto? El amor es ágape. Ojo, el amor en la Biblia nunca tiene que ver con sensaciones ni con buen rollito. El amor en la Biblia tiene que ver con tratar con el prójimo como Dios nos pide. Así lo define la Biblia, ¿eh?
Porque claro, si vemos el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Suena romántico, pero no es la idea ni lo que tiene Pablo en mente. El amor que nace de un corazón limpio quiere decir que yo me conduzco con el prójimo como Dios dice y con un corazón, con un interior sin porquería. Sin porquería. ¿Y qué es porquería? Lo que Dios diga que es porquería. Ahí hay toda una ley donde dice lo que para Dios es porquería. Lo que pasa es que la palabra que utiliza es abominación. Cuando algo dice que para Dios es abominación, vamos a traducirlo a nuestras palabras para que lo entendamos. Porquería. Entonces, que no haya lo que Dios llama abominación en el corazón y tratar con el prójimo como Dios pide. De eso se trata en la Iglesia. De buena conciencia. ¿Qué quiere decir la buena conciencia en la Escritura, hermano? De tener, valga la redundancia, tener conciencia de que nuestro obrar, nuestro conducirnos, es conforme a la palabra de Dios. Una mala conciencia es cuando tú sabes que Dios dice una cosa y tú estás haciendo otra. O vas en otra línea. Ahí ya tenemos un conflicto interno. Y tercero, de fe no fingida. Hermano, ¿cuál es la fe fingida? Para mí la fe fingida es la que Santiago llama una fe muerta. Nosotros pensamos que algo es fingido si no es de corazón, pero la Biblia no dice eso. Jesús habló de una parábola donde un hombre le dice a un hijo, ve a esto, le dice sí, no lo hace. Y otro le dice no, pero luego se arrepiente y lo hace. Ese que dijo no y arrepentido lo hace, ¿realmente le había nacido al principio del corazón? No, pero lo hizo. Eso no fue fe fingida. Que a veces tengamos luchas dentro, queridos, no quiere decir que las cosas sean falsas. Las cosas son reales cuando se hacen. Voy a poner un ejemplo quizá un poco tontorrón. Si yo te digo, mira hermano, te voy a hacer una ofrenda de 100 euros. Te lo digo de corazón, no estoy fingiendo. Y no te los doy, ¿he fingido? Te lo dije de corazón. Si no lo hice, entonces fue fingido. Las cosas se fingen cuando no se hacen y solamente se aparentan. Así que la fe no fingida es la fe que obra por el amor. Y acabamos de decir cuál es el amor. La fe que obra es una fe viva y obra por el andar como Dios dice. Dios dice cómo tenemos que conducirnos para con los demás y primeramente para con Él. Ese es el amor. Porque para funcionar así, tenemos que poner toda la carne en el asador. Implica una mente, un corazón, una voluntad puesta en esa dirección. Y eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Así, hermanos, que el versículo 6 dice que de estas cosas se desviaron algunos para ser charlatanes. Si no tenemos este amor de corazón limpio, y vuelvo a recordar lo que he explicado que significa, si no tenemos una buena conciencia y si la fe es fingida, entonces nos quedamos con charlatanería. ¿Y tú crees que Cristo dio su vida por ti y por mí para que seamos charlatanes? Si la fe la convertimos en charlatanería, estamos afrentando el sacrificio de Cristo, hermanos. No tenemos una religión de palabrería. La gente no quiere oír palabrería. La gente quiere oír palabra de Dios, no especulaciones nuestras, y ver cómo la palabra es poderosa y efectiva en nuestra vida, según acaba de decir el apóstol Pablo. Ni más ni menos, es así de simple. Tan sencillo de decir, tan difícil cuando la carne estropea las cosas. Ahora, dice, queriendo ser doctores de la ley, es decir, como si fueran eruditos en la palabra, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, especulaciones textuales. Eso se llama especulación textual. Hay personas que utilizan la Biblia como una excusa para especular.
Cojo un versículo y me sirve, digamos, de justificación y ahora voy a hacer un pensamiento, que puede ser de autoayuda, que puede ser de psicología, que puede ser de lo que sea. Eso se llama especulación textual. Y os digo una cosa, hermanos. La especulación textual o mis pensamientos, aun si fueren muy bonitos y te resultaran agradables, no pueden cambiar tu vida. La palabra de Dios tal cual sí puede cambiar tu vida. La palabra de Dios tal cual produce reacciones en la gente y en nosotros. Una de dos. Cuando está la palabra de Dios, o nos sujetamos a ella o nos pica y nos rebelamos a ella. Ese es el poder de Dios. No es nuestra responsabilidad qué efecto produzca en cada uno, pero sí es nuestra responsabilidad apegarnos a la palabra de Dios y no dedicarnos a la charlatanería. Porque eso y solo eso, en el Espíritu, puede transformar vidas. Y de eso se trata la Iglesia. Y eso procuramos e intentamos hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La palabra de Dios es buena utilizada legítimamente, como se tiene que utilizar. ¿Qué propósito tiene la ley? Dice que no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Cuando está diciendo para el justo, nosotros siempre pensamos, el justo es el que ha aceptado a Cristo y ya no va al infierno. Pero la palabra justo en la Biblia, por eso tenemos que aprender a definir las palabras de la Biblia con la propia Biblia. José, el marido de María, cuando se queda embarazada, porque fue engendrada del Espíritu Santo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Dice, porque era justo. En ese contexto, no está hablando de si va o no va al infierno. En Mateo 10, Jesús dice que el que recibe a un justo por el hecho de ser justo, recompensa de justo tendrá. Un justo en la Escritura tiene que ver con la persona que creyendo en Dios procura llevar una vida ordenada delante de Dios. Esa es una persona justa, en toda la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando una persona está intentando andar rectamente delante de Dios, la ley no viene a cortar cabezas, porque la ley viene dada para los transgresores. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, no recuerdo la cita, ahora mismo confieso que estoy improvisando un poco, ya me estoy saliendo del guión. Me suele ocurrir, es uno de mis defectos. Creo que es el capítulo 3, versículo 4, por ahí anda. Dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y eso es Nuevo Testamento, hermano. Transgredir la ley de Dios es pecar. El que te lo defina de otra manera está alterando lo que dice la palabra. Así que, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Verificar si estoy andando conforme al amor al prójimo y conforme al amor a Dios. No sea que en charlatanería, en fábulas o en especulaciones mías me aleje. Por tanto, la palabra de Dios para mí es un ancla para yo saber que estoy andando en Cristo y no según a mí me parece, aunque tenga muy buenas intenciones. Y ahora, ¿qué tipo de transgresiones dice Pablo? Menciona unas pocas y no tenemos tiempo para verlas. Pero yo quiero decir dos que se habla poquito de ellas. Una dice que la ley fue dada para los transgresores, para desobedientes, para impíos, para pecadores, para irreverentes, dice, y profanos. Y yo quiero decir un detalle, hermanos, porque ¿eso qué quiere decir de profano? La palabra griega aquí, para profano, implica como, ¿cómo diría? Como el borde de la puerta, como un borde para entrar en una puerta. Y esto es interesante, porque hay veces que no nos vamos a transgredir la voluntad de Dios de golpe y porrazo, sino que hay pequeñas cositas que vamos dejando entrar y nos quedamos al límite en la puerta. Y cuando estamos al límite de la puerta es cuestión de tiempo que la traspasemos. Algo profano es cuando vamos secularizando las cosas, el límite donde está la puerta no queda tan claro y nos quedamos ahí.
Todos, pero los niños son especiales para eso. Tú le dices a un niño, no pases de ahí, y el niño te dice, vale, y está justo al límite. Está justo al límite. Eso de vivir en los límites de la voluntad de Dios, de alguna forma encaja con lo que quiere decir aquí profano. Soy cristiano, pero estoy en equilibrio con el mundo al mismo tiempo. Y hay un momento en que la palabra de Dios nos dice, por aquí ya te empiezas a colar, Efraín. Así que para eso fue dada la palabra también. Otro detalle, el versículo 10, habla de los secuestradores. Habla de los secuestradores. La palabra aquí, secuestradores, exactamente significa los que quieren poner a los hombres a sus pies. Tener hombres a sus pies. Y sí, puede significar secuestrar a alguien y tenerlo a tu albedrío, esclavizar a alguien a la fuerza, puede significar eso. Pero también puede significar cuando yo quiero ser un trepa y lo que me interesa es tener a la gente bajo mi dominio, enseñorearme de la gente. ¿No es eso a lo que me lleva el amor al prójimo que me indica la Escritura? Y otro detalle, los perjuros. Habla de mentirosos y perjuros. Un mentiroso es alguien que miente con frecuencia. ¿Pero qué es un perjuro? El perjuro es el que cuando te miente te lo asegura y reasegura. Así que, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada? Para que las personas que anden en estas y en otras cosas sepan que están a la contra de Dios y que eso no es el amor de Dios. Y luego dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fijaos, en este contexto, ¿qué es sana doctrina? Una doctrina sana es la que se ajusta al uso legítimo de la ley. ¿Cuánto se ha abusado de esta expresión? ¿Cuántos han dicho, lo que yo digo que dice la Biblia es la sana doctrina y todo lo que se salga de ahí son herejes todos? ¿Eso es lo que está diciendo Pablo aquí? No. Sana doctrina es sana instrucción, sana enseñanza. Una instrucción es sana cuando produce edificación, no cuando destroza a la gente. Lo que produce vida es sano. Algo sano es que genera vida. Y la palabra de Dios genera vida. Y sujetarnos a ella genera vida. ¿Hay alguna enseñanza más sana que esta? Pues en el contexto obviamente dice cuál es. Y el apóstol Pablo, voy a seguir un poco más adelante. Luis, si puede ser que vea aquí está el tiempo. Bueno, pues estoy ya al límite. Luego Pablo dice que se le ha encomendado el glorioso evangelio del Dios bendito. Y dice una cosa, Dios me ha tenido por fiel para este ministerio. Pero yo era blasfemo, era perseguidor, injuriaba. Y si yo siendo así, tan pecador, que yo soy de los peores, entre los pecadores soy el primero, Dios me ha rescatado. Si la gracia del Señor Jesús me pudo rescatar a mí, que era así, predico el Evangelio porque es para todo hombre que quiera arrepentirse. Pablo era un ejemplo del Evangelio. Yo era así. Y ahora se me ha encomendado este ministerio. Es una de las razones y el sentido de que Pablo llegara a hacer milagros y Dios le diera poder de lo alto. ¿Tú sabes lo que es ver una persona que haciendo señales como las que hizo Pablo? Y si supiera el pasado que tenía Pablo, esas señales son un recibo, digamos, un chequeo de que habiendo sido como era Pablo, la salvación, el arrepentimiento que ha tenido y la reconciliación con Dios es real. Pablo era obvio. Los que le conocieron, que había algo en él y que Dios estaba con él. Pero, dice, pero yo no era así. Y si yo, siendo el primero entre los pecadores, me he reconciliado con Dios, esto es para todos los hombres. Y esta es una palabra digna de ser recibido por todos. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El que sea.
Si lo hizo conmigo, lo hará con cualquiera. Eso es lo que está Pablo diciendo. Y por eso le manda a Timoteo en el 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál? Lo ha dicho antes. Que mandará en Éfeso que no se dediquen a especulaciones, sino al amor de verdad, a la buena conciencia de verdad y a la fe no fingida. Ahora, ¿por qué le encarga eso? ¿Cómo? Manteniendo la fe, vuelvo a repetir lo mismo, y buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué significa naufragar de la fe? Dedicarnos a la charlatanería para no mostrar el amor ágape al prójimo. Si yo me dedico a la charlatanería y digo, lo que yo digo es lo que Dios dice, pero trato a mi hermano con la punta del pie, o hago cosas como las que Pablo ha dicho hace un rato, y cosas que se opongan a la sana instrucción de Dios, eso es naufragar de la fe. Aunque se me llene la boca de Dios. Y hermano, Jesús advirtió de eso. Es verdad que Jesús en Mateo 24 dijo que vendrán falsos cristos. Cristo significa ungido. Es decir, ha habido gente que dice yo soy el Mesías, de loco perdido, pero la ha habido y la sigue habiendo. Pero también Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre, es decir, en nombre de Jesús, diciendo yo soy el Cristo, diciendo yo soy el ungido. Si alguien viene en el nombre de Jesús diciendo que tiene la unción de Dios, que es el gran apóstol, que es el que tiene, qué sé yo, la autoridad de la enseñanza en la tierra, todo ese tipo de cosas, no. Lo que yo quiero es ver si con la conducta se ajusta al amor, si hay buena conciencia y si la fe no es fingida. Porque eso es naufragar de la fe y charlatanería. Hermano, llevo 22 minutos. Me gustaría dedicar 3 o 4 porque viene una parte un poco compleja. Pablo habla de que se ruegue por todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí todos no solamente significa todos en cantidad, sino cualquier tipo de hombre. Cualquiera. Por eso dice que se pidan por los reyes, por los que están en eminencia, pero no solo por ellos, sino por cualquiera. Y el sentido de rogar por los gobernantes es que no tengamos persecución, que podamos vivir obedeciendo a Dios y que podamos predicar el Evangelio en paz. Pero si pedimos eso al Señor y no predicamos el Evangelio, nos dedicamos a la charlatanería y no vivimos como Dios quiere, ¿para qué pedimos estar en paz? ¿Para estar a gustito nosotros nada más? Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y voy a coger la recta final. La única posibilidad de reconciliarnos con Dios, pero también de seguir teniendo comunión con Dios, porque yo no sé tú, pero yo sigo necesitando la mediación de Jesús. No solamente por la limpieza de mis pecados. Para yo saber que me estoy dirigiendo al Padre bien, necesito orar en el nombre de Jesús. Necesito orar en la voluntad de Jesús. Es decir, yo necesito la mente del Mesías, como dice Pablo. Yo necesito un corazón como el de Cristo. No solamente la mediación para que Dios me perdone, sino la mediación de mi relación con Dios. Necesito que sea Cristo. Yo no puedo tener una relación con Dios a lo que yo piense, a lo que yo quiera, lo que a mí me parezca. No me fío de mí. No me fío de mí mismo. Necesito Cristo como una mediación constante. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Necesito el mismo espíritu, la misma motivación, la misma voluntad. Ese es el anhelo, ¿verdad? Y ahora al final, hermanos, para no alargarme. Hay alguna cosa que no puedo desarrollar, obviamente. Sería abrir una lata de gusanos y luego no cerrarla. Pablo dice algo que tiene que ver con el orden de la Iglesia, pero también con el orden familiar. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Aquí hombres no está hablando de humanidad, tiene que ver con varones.
levantando manos santas sin ira ni contienda. Aquí hay algo útil. ¿Qué significa levantando manos santas? Las manos es con lo que hacemos las cosas. Es una forma de decir, hacemos las cosas conforme Dios quiere. Me conduzco honestamente. Me conduzco bien, sin nada que esconder. ¿Me explico? No está diciendo, ora en todo lugar, así. Pablo no está hablando aquí de una coreografía de la oración. Pablo no está diciendo, ora en cualquier sitio haciendo una coreografía con las manos en alto. Hermano, eso sería infantil. Aunque hay quien lo entiende así. Orar, estemos donde estemos. Si Cristo es el mediador, debemos tener comunión con Dios, estemos donde estemos. Cuando estás en tu trabajo, cuando vas conduciendo, en casa, estemos donde estemos, mientras nos conducimos honrada y santamente. Sin ira ni contienda. Que no seamos polemistas por ser polemistas. Y no tengo tiempo para tocarlo, pero aquí la palabra ira es como cuando tienes algo dentro y estás esperando la oportunidad para explotar. Hay personas que es como si fuera una olla a presión y estás necesitando el detallito para justificar explotar. Está hablando de un carácter cristiano, hermano, como varones, honestos, honrados, sosegados, y no estamos para meter el dedo en las heridas. No estamos para alborotar. Y luego dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y luego dice que se atavíen de buenas obras. Bueno, muy rápidamente. No es lo mismo que una mujer vaya elegante que vaya sexy. ¿Veis la diferencia? No es lo mismo ir elegante que ir sexy. Y cada uno sabe en el contexto en que vivimos qué es elegancia y qué es ir sexy. Ir sexy quiere decir mostrar que sexualmente se está deseable. Ir elegante es decoro. Y esto no es legalismo, hermanos, es una actitud. Es una actitud. Pero el sentido de lo que Pablo está diciendo es que ¿debe ser conocida una mujer por cómo se viste o por cómo se comporta? ¿Verdad? Y aunque parezca una tontería, pero las personas en la calle o en el trabajo, quienes tienen compañeras o tenemos compañeras de trabajo, pero es verdad que hay compañeras y tal que se caracterizan por su forma de vestir. Porque lleve muchos colorines, porque siempre vaya muy arreglada y tal. Pero ¿qué es mejor? Incluso aunque se vista bien, ¿qué es mejor en el caso de una mujer cristiana, de una mujer que sirve a Dios? ¿Ser conocida por cómo se viste incluso aunque fuera bien? Y ojo, no estoy en contra de la elegancia ni muchísimo menos. O el mejor testimonio es ser conocida porque se conduce como Dios quiere. ¿Qué es lo que pesará más delante del Señor? Eso es sencillo, ¿verdad? Y ahora viene, y con esto ya sí termino, estoy viendo el reloj. No me puedo meter con el tema del ejercer dominio, eso sería para verlo más tranquilamente. Pero, hermanos, hay un texto que presenta un problema, yo creo que de traducción, y bueno, no puedo explicar mucho el por qué, no tengo tiempo. Dice que en el caso de la mujer dice que se salvará, versículo 15, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Esto quiere decir que para una mujer se salve tiene que engendrar hijos? Aquí hay varios problemas. Primero, la mujer no engendra, la mujer concibe. El que engendra es el varón. Y yo prefiero la traducción que la Peshitta da de este texto y se entiende bastante mejor. La Peshitta es el Nuevo Testamento en arameo. El arameo es muy parecido al hebreo, es una lengua semítica, común en el tiempo de Jesús. Y tenemos Peshitta, si tenemos documentos de esta versión
digamos, desde el año 150. O sea, documentos verdaderamente antiguos. Y traduce así. Dice que la mujer se salvará juntamente con sus hijos si persiste en fe, en amor, en santidad y en sobriedad. ¿A que se entiende mejor? La mujer se salva, y aquí no entiendo que se esté salvando del infierno directamente. El contexto está hablando de ser salvo de la charlatanería, y Pablo está diciendo antes que Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada transgredió el mandamiento. Es decir, salvarse del engaño, del desvío, juntamente con sus hijos si persisten en fe, en amor, en santidad y en sobriedad. Todo esto tiene que ver con lo que antes le ha pedido a todo el mundo. Y como tengo que terminar, hermanos, y no puedo decir más, no hay tiempo, esto sería para verlo despacito. Fijaos el sentido. Nos perdemos mucha riqueza de la Escritura cuando la tratamos de leer desde la carne. Si tú lees este texto desde una perspectiva feminista, vas a entender una cosa. Si tú lees este texto de una perspectiva machista, vas a entender otra cosa. Vamos a ver qué es lo que está tratando de decir. Solamente lo puedo decir en un minuto para no pasarme, hermano. Para mí esto es precioso. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una especie de organigrama de funcionamiento. Engranajes para que las cosas vayan bien. Dejadme decirlo de una forma sencilla. La mujer tiene una capacidad especial en familia para discipular a los hijos. Tenemos que dar suministro y provisión a la mujer en la iglesia para que ese suministro de la enseñanza bíblica, como vida, no como charlatanería, de la palabra de Dios como sabiduría, como instrucción, cuando tratamos a nuestras mujeres en la iglesia como son especiales de parte del Señor, y le damos suministro como esas princesas de Dios para poder suministrar a los hijos conforme a la palabra, estamos generando una iglesia fuerte. Si no suministramos esto a la mujer, y esto tiene que ver con sujeción, y la mujer queda como desligada, como suelta, y queda a su aire, tiene posibilidad de ser engañada. Tiene posibilidad de no tener ese suministro. Y si eso ocurre, ¿qué va a ocurrir con los hijos? Por eso, hermano, esto sería para verlo más tranquilamente. Pero es un organigrama de funcionamiento. Desde la perspectiva de la carne, ¿quién manda aquí? No se trata de quién manda aquí. Se trata de suministrar a las familias y se trata de suministrar a la iglesia. Los varones, si nos dedicamos a la charlatanería, coger el púlpito es para nada. Nos tenemos que dedicar a verdaderamente dar instrucción y la sabiduría de la palabra en el Espíritu de Cristo. Porque esto lo necesitamos todos, pero también lo necesitan nuestras esposas, porque de lo que nuestras esposas tengan en el corazón, así van a ser nuestros hijos. Y te digo una cosa, varón. Si tu esposa no tiene un corazón para Dios, por mucho que tú quieras hacer, en los hijos vas a tener problemas. Pero si aprendemos a suministrarlas bien espiritualmente, yo te digo que vas a tener unos hijos muy fortalecidos en el Señor. Hermanos, llevo ya más de media hora hablando, me estoy pasando. Esto sé que sería para tocarlo más tranquilamente, pero tenemos una responsabilidad. Y aparte se han utilizado tan mal estos pasajes, algunos directamente los tiran porque no encajan con hoy. Otros lo asumen desde una perspectiva de la carne que parece, impongo mi carne porque Dios ha dicho que mi carne es la que manda aquí. Hermano, ese no es el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra es el amor que obra, el ágape, según Dios dice, la buena conciencia y la fe no fingida. Por eso nos necesitamos, cada uno en su lugar, con un organigrama, con engranajes. Nos necesitamos todos.
Familias fuertes hacen una iglesia fuerte. Eslabones de las familias sueltos hacen que la bicicleta se escacharre, por decirlo de alguna forma. Disculpad, hermanos, que me haya pasado un poco de tiempo, pero no quería no tocar esto. No quería no tocar esto, porque se malinterpreta muchas veces. Debemos buscar el espíritu de la palabra, el espíritu de Cristo, que siempre es para edificar, nunca para destruir. Amén.